No se escucha porque está silenciado. No se la escucha, profesora, está silenciada. ¿Ahí me escuchan? Ahí sí, sí. Pensé que apreté la de la cámara y no apreté la otra, me confundí. Bueno, no sé qué pasó, pero no podíamos entrar. O ustedes sí podían entrar, yo no podía entrar. Bueno, vamos a hablar de lo que es el concepto de acumulación de procesos. Esto es bastante, a veces uno piensa, uy, esto no se va a dar, pero puede ser, o a veces no nos damos cuenta cuando estudiamos el tema en qué casos o cómo o cuándo se puede dar. Lo que ustedes tienen que saber es que esto se puede dar siempre y cuando haya una conexidad subjetiva, es decir, de pretensiones. Y también vamos a ver que otro de los requisitos es que el juez tiene que tener la misma competencia en razón de la materia. ¿Esto cuándo se da? Que es acumular dos procesos, es decir, un proceso empieza acá, en un lugar, en un juzgado, hoy supongamos, se puede dar entre procesos del mismo juzgado, pero también se puede dar entre procesos de distintos juzgados. ¿Cuándo se da? Para que ustedes se den un ejemplo, supongamos un accidente de un colectivo, y no sé, iba con 20 pasajeros, y 10 van con un mismo abogado y otros 10 van con otro abogado. Y los primeros 10 se inician enseguida y salen en juzgado 2, un ejemplo. Y los otros 10 se tardan un poco más y lo inician a los 2 meses, que lo iniciaron los otros, y el sorteo de la receptoría sale en el juzgado 7. Uno sale en el juzgado civil 2 y otro en el juzgado civil 7. Acá vamos a ver que tal vez en el 7, en el segundo juicio, el abogado dice que ya otros iniciaron un mismo juicio por el mismo choque, supongamos, o si es dentro del mismo juzgado, también dice que ya se inició otro. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿O cuál es la finalidad de la posibilidad de la acumulación de procesos? Para que no haya sentencias contradictorias. Porque supongamos que en estos dos procesos del mismo choque, pero con distintas personas que reclaman a la compañía de transporte y al seguro, supongamos, ese juicio contra ellos, ¿no? Y supongamos que en un juzgado rechazan la demanda porque no pudieron probar que la culpa era del conductor del colectivo, entonces rechazan la demanda. Y en el otro juzgado hacen lugar a la demanda y condenan, supongamos, a la compañía de transportes y también a la aseguradora. Eso es un escándalo jurídico, lo que se llama. Porque evidentemente es el mismo hecho y lo que haría pasible que los que inician el juicio tuvieran una recomposición económica es que el conductor haya obrado con dolo en el accidente, o sea, que haya culpa, no dolo, en el accidente. Pero en una no se prueba y en la otra sí, y en una condenan y en la otra no. Entonces, para que no se produzcan estas situaciones, es lo que existe este instituto procesal, que es la acumulación de procesos. Entonces, siempre los requisitos para que proceda la acumulación, no cualquier proceso se puede dar,
siempre tienen que estar en la misma instancia, es decir, tienen que estar los dos en primera instancia, como ser. También otro de los requisitos es que el juez que intervenga tenga la misma competencia en razón de la materia. Recuerden, porque a veces puede haber un juicio que sea penal, supongamos, eso es otra cosa, que es conexidad también, antes se daba lo que era, pero no es un daños y perjuicios en el penal, es penales para que se decrete la culpa, o lesiones leves, lesiones graves. Ahí se tiene que probar un delito y se condena o no si se produjo el delito. En cambio, en el civil, supongamos, es para el resarcimiento de los daños y perjuicios que ocasionó el accidente. Entonces, supongamos, esos dos procesos no se pueden acumular. Primero porque pueden ser las mismas personas, pero buscan y tienen objetos diferentes. Por eso justamente uno de los requisitos para que proceda la acumulación es que los dos sea el juez competente en la misma materia. Recuerden todo lo que venimos viendo de materia, en la clasificación de la competencia en razón de la materia. Bueno, los dos procesos tienen que ser, o los dos penal, en este caso estamos sabiendo lo que dice el Código Procesal Civil y Comercial, pero los dos tienen que tener la misma materia. No se pueden acumular procesos que tramitan o son de competencia en razón de la materia diferentes. Siempre tienen que ser iguales. Y otro de los requisitos, que después vamos a ver que tiene una excepción, que tengan los dos procesos los mismos trámites. Es decir, ¿qué quiere decir? Que los dos sean, supongamos, los dos sean procesos de conocimiento y que sean ordinarios, o los dos sean sumarios, o los dos sean sumarísimos. Pero vamos a ver que el código establece una excepción en el cual, si el juez considera que un proceso ordinario y uno de ejecución, por las características, tienen que estar acumulados, puede fundar esa acumulación y hacer esa excepción y decir por qué trámites se van a realizar los dos procesos. El código prevé la excepción. Pero como norma, en primer lugar, los dos procesos deben tramitar por el mismo tipo o clase de proceso. ¿Cuándo se puede o quién puede pedir la acumulación de procesos? Puede ser de oficio, es decir, que el juez de algunos de los dos procesos o el mismo juez que están los dos expedientes en el mismo juzgado, o a pedido de parte. La parte puede oponer la excepción de litispendencia, porque a veces lo que se resuelve en uno también hace o modifica lo que se resuelve en otra. O lo que se resuelve en uno hace imposible el cumplimiento de si se resuelve de una forma u otra el otro proceso. Entonces, siempre se puede hacer, repito, se puede pedir la acumulación de oficio, es decir, si el juez tiene en su propio juzgado dos expedientes que saben el del accidente, o un accidente con un auto que manejaban 3 personas, y hay un juicio que lo hacen 2 y otro juicio lo hacen 1 y están en el mismo juzgado, puede decir, no, acá ¿para qué vamos a hacer 2 juicios? Porque además la acumulación de procesos para evitar un escándalo jurídico o una diferente resolución de una misma cuestión, también es para economizar a trámites, porque si vamos a hacer, supongamos siempre en el ejemplo este del accidente, una pericia mecánica, donde pidamos que un ingeniero mecánico establezca, no sé, a qué velocidad venía el auto, supongamos que los autos todavía estén, generalmente ya están arreglados, pero supongamos que no están con los choques, que puedan periciar el auto también, todas esas cuestiones. Imagínense que si en cada proceso se va a sortear un perito, va a realizar la pericia,
si nosotros tenemos acumulados los procesos, podemos hacer todos los trámites que sirvan para ambos procesos en común. Es decir, la pericial, si yo tengo 2 expedientes que los acumulo, y los 2 ofrecieron prueba pericial mecánica, se puede hacer con un solo perito y que haga la pericia en común. Diferente es, también va a haber diligencias que por su sentido no pueden ser común, como ser, si en el proceso lo inician 2 personas, las 2 que iban en el auto adelante, y juntas, ¿no? Y la pericia de la persona que iba atrás lo hace en otro proceso. Capaz que depende del choque, capaz que, no sé, supongamos, la de adelante se quebró una pierna, un brazo, unas costillas, y capaz que la de atrás, no sé, un rasponcito. Entonces, la pericia para pedir los gastos sobre los daños físicos, la pericia es diferente. En ese caso sí van a ser separadas, porque uno es para probar que tuvo un chichón y el otro para probar las quebraduras, la internación, etc. A ver, acá una pregunta. ¿Pero no sería mejor la acumulación ya que se resuelven todas a la vez y habría solo una? Es que esa es la finalidad. No sé cuándo me hiciste la pregunta, recién veo yo la pregunta. Justamente esa es la finalidad. Porque además de evitar diferentes pronunciamientos sobre una misma cuestión, también se economizan pasos o diligencias, o en este caso, en el ejemplo que les di, pruebas. Es decir, ¿y esto cómo se hace el de oficio o a pedido de parte? Se puede hacer en el expediente, o sea, ¿qué expediente se acumula cuál? Siempre se acumula al expediente en el cual se notificó primero la demanda. Entonces yo tengo uno que se notificó en diciembre del año pasado y este que tengo que se notificó ahora, la demanda, si yo pido la acumulación, este va a ir acumulado al que primero se notificó la demanda. Está explicado el que primero notificó la demanda porque a veces este que se inició en diciembre puede estar notificada la demanda ahora, y este que se inició ahora, capaz que lo notificó, fue el 1 de abril, supongamos, inició, y el 20 la notificó, y este que está desde diciembre todavía no notificó la demanda. Entonces, en caso de que haya acumulación, va a ir el que primero se inició acumulado al que primero notificó la demanda, que en el tiempo es el segundo que se inició. No es entonces, acá no es la regla el primero que se inició, en algunos casos va el primero que se inició, sino en este caso se acumula al que primero notificó la demanda. Entonces está el primero que notifica y el otro que es similar, acumulado. Generalmente, ahora que es ¿cómo es? Todo electrónico o el expediente digital, hay una parte abajo en el sistema nuestro, en el sistema Augusto, que es el de gestión de los procesos, dice causas relacionadas, y ahí uno pone el expediente y tramita todo en el que notificó primero la demanda. Antiguamente, cuando existían los expedientes, y todavía existen, ¿no? Los expedientes en papel, pero digo los nuevos, los antes que eran todos en papel, se ataban con un hilo, se llamaban atar por cuerda. Normalmente cuando escuchaban eso, atar por cuerda, ¿qué quiere decir? Que había un expediente y que tenía un hilo enganchado en el broche para agregar las hojas, y ese estaba al otro broche del expediente. Entonces vos siempre estaban los 2 expedientes juntos, si bien estaban las carátulas diferentes, con un hilo estaban juntos e iban juntos para todos lados. Eso es cuando se dice atar por cuerda. Entonces, de esa forma, cuando uno tenía el expediente, supongamos uno, que es el que se acumuló, y resolvía algo, tenía el otro expediente para tenerlo a la vista también, y ver a ver si ese acto podía ser realizado en forma conjunta, o si por las características se hacía en cada expediente. Y por último, o sea, además de todos los trámites que se pueden hacer juntos, lo que tienen, como acá decía un compañero de ustedes,
Sí o sí, lo que establece este Instituto de Acumulación de Procesos es que se debe dictar una sola sentencia. Es decir, si hay dos o más, el ejemplo yo le dije 2 procesos acumulados, pero puede ser 3, 4 procesos acumulados. En todos se dicta una sentencia única. Se dicta obviamente en los que están todos los expedientes acumulados, y de esa sentencia se pone copia en los otros procesos. Es una sentencia que se dicta en el proceso que se notificó la demanda primero y que todos los demás están acumulados, y en los acumulados se le agrega una copia de la sentencia dictada, le voy a decir principal, pero es el que primero se notificó la demanda. No hay principal y accesorio acá, pero es el donde se debe dictar la sentencia, donde se acumulan todos los demás expedientes. Esto es más fácil, o es fácil obviamente, cuando se da entre 2 procesos que tramitan ante el mismo juez. El ejemplo, los 2 procesos ante un mismo hecho, un accidente, están iniciados en el mismo juzgado. Ahí es fácil, porque el juez o el que despacha se da cuenta y dice, pero este es el mismo accidente. Nada más que están el actor, dentro de los que estaban lesionados, 2 iniciaron con un abogado y lo iniciaron primero y el otro después, supongamos. Entonces, ahí no hay problema. El juez cuando advierte eso, si las partes no ponen la excepción de litispendencia de otro expediente, de oficio dispone la acumulación de proceso. También puede ser la acumulación de procesos o cuando se dan, siempre en el mismo juez, cuando, supongamos, el actor inicia contra un demandado el cumplimiento del contrato y hay otro juicio en que el demandado es actor e inicia la rescisión del contrato. Entonces, en uno, Pérez inicia el cumplimiento del contrato a García y García inicia un juicio de rescisión de contrato contra Pérez. En el mismo contrato, la misma parte. Ahí sí también se pueden acumular los procesos, porque no puede, en esos casos también, puede darse la sentencia que en el proceso resuelvan en un proceso el cumplimiento. Si en uno resuelve el cumplimiento y en el otro la no rescisión, estaría bien, pero miren si en uno hacen lugar a la rescisión y en el otro condenan al cumplimiento. Es incongruente las 2 sentencias. Es de cumplimiento imposible. Por eso también, no solamente siempre se da, yo los ejemplos que había dado, lo de los choques, siempre son las mismas partes damnificadas contra un mismo. A veces es 2 personas diferentes, nada más que en distinto rol. En uno el actor es Pérez y en otro es García. Y los demandados son, en el de Pérez es García y en el de García es Pérez. Entonces, también en esos casos se pueden, el juez lo considera, si el trámite son los mismos, obviamente están en la misma instancia, los puede acumular, porque si no sería tal vez alguna sentencia de cumplimiento imposible, si fallan de distinta manera. Entonces, llevando el proceso al mismo tiempo, por las mismas diligencias, la sentencia va a salir coherente. Es decir, si ordena el cumplimiento, va a rechazar la rescisión. Y obviamente también se pone la sentencia, se dicta en el juicio donde son acumulados el otro, y se pone una copia en el acumulado de la sentencia dictada en donde se notificó primero la demanda. Eso siempre. Había comenzado diciendo que esto es fácil siempre cuando se da en procesos dentro del mismo juzgado. Hay un problema un poco tal vez más grande o se tarda más tiempo cuando son 2 procesos pero que están en 2 distintos juzgados, como el ejemplo que yo había dicho, uno está en el 2 y otro está en el 7. Entonces, ahí se puede hacer, ¿cómo se materializa esta acumulación?
primero se pone, se puede hacer en el expediente o formar un incidente. Entonces el incidente, el juez que se entera que hay otro juicio que es igual, le dice, por favor, y supongamos que este es el que está notificado primero la demanda, le pide al juez que se deje de entender, que se declare, que se inhiba de entender y que mande para acumularlo. El juez puede decir que sí o no. Si dice que no, ahí también se puede hacer como la declinatoria y es una cuestión de competencia. Se tramita como si fuera una declinatoria, pero generalmente los juzgados es una causa menos. Si a mí me viene a decir, quiero este expediente porque así se acumula al otro y yo notifiqué, toma, te mando el expediente, chau, no hay problema. Generalmente no hay problema en estos casos, cuando el que notificó la demanda le pide al otro juez, mandame este juicio, este proceso que está tramitando y acá se va a tratar las mismas cosas, y los dos podemos hacer distintas cuestiones, entonces vamos a ponerlos todos juntos, bueno, se va, manda el expediente, ahora se llama radicar, como tenemos el sistema todo electrónico, el expediente va por el sistema de gestión, y vamos a tener los dos expedientes en un juzgado. La resolución que dispone la acumulación no es apelable, en cambio la que no hace lugar es apelable. Entonces, una vez que se decide, es una resolución donde se ordena la acumulación de procesos, no es apelable. La que deniega la acumulación del proceso sí es apelable. Esa es la única distinción que hace, porque generalmente ustedes cuando, eso lo vemos, es uno de los últimos temas que vemos en la materia, cuando ven recursos van a ver que todas las resoluciones apelables son de ciertas características, pero además de las características, en el código hay algunas que además dice, esta resolución no es apelable, no en forma genérica. Bueno, acá tenemos una de las que la ley dice que no es apelable. Entonces, la que deniega la acumulación de procesos es apelable. En cambio, la que establece la acumulación de procesos no es apelable. Esto es todo lo que tienen que ver de procesos, es todo lo que está en el código, no les dije más nada de lo que está en el Código Procesal Civil y Comercial, así que eso es lo único que tienen que estudiar. Vamos a continuar, nosotros nos queda una última clase y hoy empezamos con la otra parte que me la dieron para dar a mí, que es, creo que es para los que tienen elementos, no sé si acá hay muchos elementos, su teoría, que es la bolilla de universidad. Bueno, ese tema, ustedes, el material está en el campus y es del estatuto de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Van a encontrar todo lo que hoy yo les diga y termine la próxima clase. Antes de empezar otro tema, ¿alguna pregunta sobre lo que vimos? ¿O de alguna otra cosa? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Hay una cantidad de que se pueden acumular o cómo es? No, no O sea, está. si hay una cantidad máxima. No hay límite. Todas las que si tienen las características, o sea, proceden a acumularse, se pueden acumular. No hay máximo. Mirá, se da mucho en ponerle en procesos concursales o en accidentes que son de muchas personas, se dan con muchos expedientes acumulados, no solamente de dos. O sea, le estamos hablando del caso de dos, pero los procesos no tiene un máximo, un tope, la tramitación de la acumulación de procesos. Acá pregunta si puede... Gracias. De nada. ¿Puede repetir el concepto de acumulación de procesos? Entré 5 minutos tarde. Sí, el concepto es que dos procesos o más
van a tramitar juntos, o sea, son dos procesos independientes, pero por ciertas características que después te voy a decir, la ley prevé que puedan tramitar juntos. Y las características obviamente son que el juez sea de la misma materia para entender, que estén en las mismas instancias y que tengan una conexidad entre las pretensiones, sujeto u objeto de esos procesos. Esto, ¿y para qué es o para qué sirve acumular procesos? Sirve para que no existan sentencias contradictorias, porque si tramitan en formas separadas, podría darse que, en el caso de que sean dos jueces diferentes, dos procesos en dos jueces diferentes, dicten sentencias contradictorias. Y también sirve, además de esto, también para economizar los trámites comunes que tengan esos procesos, para que no se hagan en cada proceso en forma individual, se hagan las que sí puedan hacerse en forma común y las que necesariamente tienen que ser individual, como el ejemplo que yo les di, se hagan en forma individual y se pueda dictar en estos procesos acumulados una sentencia, es decir, sentencia única, obviamente donde van a hacer mención en esta sentencia, se hace la mención de la acumulación y se van a tratar todas las cuestiones en esa sentencia, la del juicio donde se dicta la sentencia y la del proceso que es acumulado. Todo va a quedar, en vez de hacer dos sentencias, es una sola con todo. Y después, en el otro proceso en el que es acumulado, se hace una copia o se pone una copia en ese expediente. Ese es el concepto. Profe, por la acumulación de las causas, a pedido de las partes, ¿no? Siempre se lo solicita, digamos, más o menos los abogados saben si le conviene o no solicitar, porque puede ser que el juez sea más en sí severo o más generoso. Si es más generoso, obviamente que lo vas a pedir la acumulación, pero por ahí si es severo, mucho no convendría o no. Claro, no es obligación. El tema es que muchas veces en algún proceso se hace mención al otro, entonces ahí sabe el juez, y el juez a veces, si sabe que el otro está iniciado primero, trata de que se haga la acumulación, así su expediente va al otro juzgado. Pero a veces no tiene, o tampoco de oficio, no es una obligación, ni tanto para el juzgado como para las partes pedir la acumulación. Profe, Pero a veces, como no sé quién me estaba hablando, es cierto, si yo veo que hay otro proceso del mismo tenor, que se dan los requisitos para acumularse, y sé que el otro es más benévolo, pido la acumulación y que me lleve todo al otro juzgado. Eso es obviamente, eso lo va a manejar el abogado. Acá me pregunta. Le iba a preguntar, profe, si Sí. esto pasó en Cromañón. No sé el juicio, pero eso no vi el juicio civil. Yo vi el juicio primero penal, que es primero, generalmente, ¿qué pasa cuando hay así un caso de Cromañón? Sí, pero hubo de daños, tenés razón, pero no sé si técnicamente están acumulados o no. No confundan con el tema de la cuestión penal. Generalmente, ¿qué pasa? Hay hechos, supongamos que la denuncia penal fue lo primero que el mismo día del accidente o de lo que pasó del incendio, hay una denuncia penal y se hace un juicio penal en el cual establecen qué delitos se cometieron y quiénes son los culpables, ¿verdad? Eso es por un lado. Y en base a eso, pero a veces en este caso, los imputados o los que resultan que cometieron el delito no son los responsables económicos. O sea, es diferente. En el juicio penal te pueden condenar a uno y a otro no condenar. Y ese que no condenan puede ser responsable civil. No sé, en ejemplo,
Doy ejemplos, pero no es técnicamente, supongamos, el encargado no lo condenaron a ningún delito, pero capaz que es responsable y contra él se puede iniciar la acción de daños y perjuicios. Pero acá en este caso son dos procesos y son jueces de distinta competencia en razón de la materia, o sea que no se podría acumular entre los penales y los civiles. Ahora los civiles, vos no sé si, yo no sé, pero los civiles, supongamos que toda la gente que hizo por la muerte de sus hijos o por los accidentes, le hizo juicio, supongamos, a la ciudad de Buenos Aires, al dueño, a los que son responsables, independientemente si cometieron delito o no, no sé si los hicieron todas las partes juntas con un abogado, o hicieron de a grupos, o cada uno en forma individual. Si fue así, tranquilamente, y en distintos juzgados civiles, podrían haber pedido la acumulación y dictar una sentencia en el cual diga a fulanito por la vida, a los que se presentaron los padres a reclamar por el valor de la vida de sus hijos, más o menos. Igual cada prueba, en ese caso, como sería, por más que estuvieran en separados, la prueba como ser, cada uno aportó, porque no es lo mismo, obviamente, la vida no hay plata que la pague, pero los resarcimientos que se piden en los juicios cuando hay una muerte, el monto, obviamente que nadie va a reemplazar, pero tiene que ver con la edad, las expectativas de vida. No es lo mismo la expectativa de vida de la muerte de una persona de 70 años de uno de 20, obviamente. Entonces, el monto que se le da como resarcimiento por esa muerte, obviamente es mayor cuando tenía 20 años la persona fallecida, y de 70 es menor porque obviamente tienen menos tiempo para vivir. Entonces, todas esas pruebas son individuales. Acá no habría una prueba para ese rubro, valor vida, común, porque si los acumulan, supongamos, 5 procesos en que cada uno pide el valor vida X monto, cada uno va a pedir de acuerdo a eso, y el juez también lo va a dar de acuerdo a todos estos criterios. Pero supongamos, para probar que se incendió, esa prueba es común. Inclusive en este caso va a estar en la causa penal, se puede pedir de la penal y poner, no, volver a hacer todo una... Pero no sé quién me preguntó, no sé si realmente en ese caso se hicieron la acumulación de procesos, pero es muy probable que sí, porque es más fácil inclusive para el juez tener todos juntos, si bien técnicamente son expedientes separados, los resuelve todos juntos. Y hay trámites que sí sirven que se hagan en conjunto, Profe, porque es común a todos. Sí. Perdón por la pregunta, pero ¿hay valor así por vida? O sea, si tenés 20 años y te mataron, ponele, o tenés 70, ¿hay así eso? O sea, no sabía yo. Y porque se pone, suponete, una persona, el ejemplo, los jueces tienen que resolver en base a algo, porque vos, padre, suponete, ¿no? Iniciás un juicio porque te mataron a tu hijo y contra el responsable de la muerte. ¿Cuánto pedís? A ver, te digo a vos, ¿cuánto pedirías? No, perdón, no. No se me Claro, ocurre, no sabés, es difícil. No, por eso, es Pero entonces, completamente, para mí, perdón, pero es, como decir, inhumano, no sé, pedir por la vida a mi hijo, no sé, es algo, para mí yo, de última, yo quiero que pague, digamos, una condena. Eso es en el fuero penal, perfecto. Sí, Pero sí, acá sí. estamos en el juicio civil, cuando los padres, parientes o los derechos herederos de la persona fallecida inician un juicio de daños y perjuicios, reclaman dinero. Entonces, el dinero, también eso te lo va a decir. Profe, perdón, es lo que la persona gana, vamos a suponer que estuviera trabajando, lo que gana en un año, multiplicado Exacto. por los años que hubiera vivido, Ponele, menos claro. lo que hubiese gastado, y en el caso de que no trabaje, es un salario mínimo vital y móvil. Exacto, por eso, el juez tiene o sea, el que pide puede pedir lo que quiera, como volvemos a decir, para los herederos o el padre nunca va a ser el dinero suficiente la pérdida de un hijo. Por eso lo dije al principio, eso es así.
Ahora el tema, si vos pedís el resarcimiento, tenés que estimar un monto, el abogado te lo estima, y el juez para resolver va a tener, lo que dijo recién esta compañera, no es lo mismo una persona, en cuanto a plata, no es porque valga más o valga menos, pero el ejemplo que dijeron, una persona que está sin trabajo, que no tiene estudios, le hacen un promedio de vida, supongamos tendría 20 años, viviría tantos años con un salario mínimo, etcétera, etcétera, es un monto. Ahora, una persona supuestamente tenía 25 años, era arquitecto, estaba en un estudio súper importante, ganaba no sé cuánto por mes, un ejemplo, porque ahora no gana nadie, la expectativa de vida y todo, a ese le van a regular más plata por esa vida. No es porque valga, o para el padre valga uno más y otro menos, pero los jueces tienen que tener parámetros objetivos para resolver, no porque a ver la cara o porque el del abogado te va a establecer un monto. Eso los abogados lo piden y después el juez tiene que resolver ese monto en base a parámetros objetivos. Y eso Más aún si es sostén de familia, ¿no? Claro, no, se ven todas las circunstancias de la persona muerta. Y todo eso es lo que se evalúa para poner, hay montos más altos, no solamente el ejemplo, yo di edad, después dijeron trabajo, tipo de trabajo, sostén de familia, familia numerosa, no sé, hay las circunstancias de cada persona de nosotros que tenemos. O sea, ustedes piensen hoy, si se mueren, el familiar que queda, ¿qué le puede reclamar y cuánto sería? Es así. Entonces, eso ya lo van a ver más adelante en las materias cuando vean obligaciones y demás. ¿Cuánto es el resarcimiento por el daño a la vida? Es el derecho a la vida, ¿no? Bueno, entonces hay distintos criterios para ponerle un monto, más allá de lo que ustedes reclaman. Después el juez va a resolver, en definitiva. Entonces, esas pruebas de cada uno, que era sostén de familia, el ejemplo que dieron acá, todo eso, uno, por más que después se acumule, no va a fijar un monto, X monto para todos los muertos, no. Y si yo quiero tener un resarcimiento mayor, voy a tener que probar que la persona que falleció tenía más compromisos, o ganaba más, o tenía etcétera. Entonces, esas pruebas en estos procesos acumulados van a ser individuales, pero volvemos a lo mismo, la pericial de incendio, todo eso va a ser común, porque es el mismo accidente o hecho que pasó, y que hecho con distintos peritos, si bien obviamente el incendio en este caso existió, puede tener distintas, entonces ¿para qué se va a gastar en muchos peritos si puede haber uno solo que establezca qué pasó, quién es el responsable, y si corresponde que el dueño pague o no, o el encargado, o el que organizó el recital, etc. ¿Pueden solicitar los jueces por oficio o a pedir? No se dice por oficio, de oficio. De oficio quiere decir que el juez se entera que tiene en su juzgado 2 procesos que tienen acumulación de acciones o tienen acciones con conexidad, y ahí el mismo juez de oficio, cuando yo digo juez por oficio, es que el oficio es una forma de comunicar algo del juez. Oficio o exhorto, son formas de comunicar alguna cosa que tiene el juez para comunicar a otro juez o a un registro de la propiedad, al banco, etc. Eso es el juez manda por oficio tal cosa. Acá es el juez de oficio. De oficio quiere decir que él no tiene que no esperarle el pedido de partes. Él de oficio toma conocimiento que hay 2 procesos, el ejemplo, el mismo accidente, pero distintas personas, el mismo demandado, y él resuelve establecer la acumulación de procesos. A ver qué dice acá. Creo, por más que pida... eso seguro, por eso lo aclaré al principio. No hay plata que te devuelve la persona fallecida, ni va a justificar nada. Pero bueno, también está la posibilidad de que no quieras reclamar los daños y perjuicios, también es
para tener en cuenta. Cada persona puede o no reclamar luego el valor vida, eso dependerá de cada uno. Entonces, vuelvo a Horacio Fernán, que no sé, puede solicitar los jueces de oficio o a pedido de parte, no es por oficio. El juez entonces puede de oficio disponer la acumulación de procesos o puede ser también a pedido de partes. Perdón, profe, sí, yo puse nada, porque por ahí le llegaba por oficio ese pedido, pero sí, perdón. Obviamente, depende, si son jueces distintos, sí, ahí está bien, pero como después decías a pedido de partes, pensé que te habías confundido por eso. Sí, se forma un incidente, y de ese incidente, por oficio, se comunica al otro juez. Y el juez dice sí o no, y repito, si se dice que no, se tramita como una declinatoria, una cuestión de competencia, y va al órgano común, a la Cámara, siempre, porque en este caso, siempre recuerden que se da entre jueces de competencia de la misma materia, entonces se da entre dos civiles, entre dos contenciosos, entre dos familias, entre dos, lo que sea. Entonces, la Cámara siempre es la Cámara, si son dos civiles, la Cámara civil, si son dos contenciosos, la Cámara contenciosa, si es familia, bueno, la Cámara, la sala que trata familia dentro de la Cámara civil. Si se da dentro del mismo juzgado, no oficio, directamente en el que se notificó primero la demanda, el juez va a dictar una resolución donde dice que acumula este proceso, dándose las características de los artículos 188 y siguientes, y se acumula tal expediente al presente, y ya está, con esa resolución es suficiente. Otra vez. Acá está, ¿quién puede pedir? Era la respuesta de Horacio. María Florencia había preguntado, ¿quién puede pedir? ¿De oficio o a pedido de partes? ¿Qué diferencia hay? Acá no dice diferencia, pero dice, ¿puedo explicar lo del fuero de atracción y conexidad? Eso es diferente. O sea, tienen que ver los temas. El fuero de atracción, ya lo explicamos en la otra clase, fuero de atracción es por el tipo de procesos y que la ley establece qué casos existe fuero de atracción. Y dimos los ejemplos de la sucesión y el concurso y quiebras. ¿Por qué? Porque en estos dos procesos, que son procesos universales, se trata la totalidad del patrimonio. Entonces, si en un juicio donde se trata la totalidad del patrimonio, tengo que tener, además, todos los procesos de contenido patrimonial. Por eso se llama a la sucesión fuero de atracción. Atrae todos los procesos de contenido patrimonial. El concurso, si la quiebra también. O sea, la sucesión, ¿por qué trata la totalidad? Trata la totalidad de los bienes del patrimonio, no solamente los bienes, que sería el haber, los patrimonios, tanto en lo que debe como en lo que tiene a favor de la persona que fallece para su distribución entre los herederos. Y el concurso y quiebras es en uno en funcionamiento del comercio y en otro ya sin funcionar, es cuando una empresa, supongamos, no puede hacer frente a las obligaciones, es decir, pagarle a todos los acreedores, entonces la ley prevé este sistema de concurso o quiebra, y va a ver cómo con el patrimonio que tiene esta persona, esta empresa, puede hacer cumplir de alguna manera a todos los acreedores. Entonces, estos dos procesos atraen todas las cuestiones, todos los demás juicios patrimoniales, porque los dos procesos, como tratan la totalidad, por eso son procesos universales, del patrimonio de una persona, uno cuando está muerto y otro cuando está en dificultades económicas, tiene que saber la realidad, cuál es, porque una quiebra o un concurso puede decir, bueno, yo debo esto, que es lo que tiene la empresa, los libros, pero tiene 30 juicios también que le reclaman no sé cuánta plata. Entonces,
el síndico en este caso y el juez de la quiebra tienen que saber toda la totalidad del patrimonio. Y en el caso de la sucesión también, cuando llega el momento de, primero se declaran quiénes son los herederos y después la distribución del patrimonio del que se murió, tienen que saber todos los juicios a favor o en contra económicos, más los bienes. Los bienes uno, en la sucesión uno va a declarar los bienes perfectos, pero no, ¿qué pasa si tiene juicios a favor o en contra de la persona que se murió? Por eso, el juez de la sucesión y el juez de la quiebra es el que ejerce el fuero de atracción. Fuero es el juicio y atracción que los atrae. Eso después lo van a estudiar en particular, uno en familia y otro en concursal, en qué casos, no todos los procesos, pero en principio, con algunas características, los que son de contenido patrimonial. Eso es fuero de atracción. Nada que ver, capaz que ustedes lo ven como ven un proceso, si uno lo ven de afuera y traemos otro juicio de otro juzgado, parecía que se acumulan los dos procesos, pero no. No tiene nada que ver con la figura procesal de acumulación de procesos. Si bien en la sucesión en la quiebra va a haber un proceso y varios procesos más, varios expedientes juntos, podríamos decirles, pero eso es fuero de atracción. Y, Una pregunta. ¿quién? No, perdón. Cuando dijiste que tiene que haber conexidad subjetiva, ¿es de pretensiones y del objeto o solo de pretensiones? Es sujeto, objeto y causa. Puede ser las tres cosas o alguna de las dos. Tiene que haber siempre algo común, porque si no, no tiene sentido acumular. En acumulación de procesos, volvemos. No tiene sentido porque si yo inicio un juicio contra vos, suponete, y después hay otro juicio de, no sé, del titular de la cátedra con otro alumno, por más que supongamos que sea una demanda de igual, de yo te demando a vos por daños y perjuicios, y el otro también sea daños y perjuicios, pero que no tiene nada que ver un proceso con otro, entonces ¿para qué lo vas a acumular? Ahí no va, por eso tiene que haber cierta conexidad generalmente en la pretensión, en la acción y en los sujetos, a veces sí en los sujetos y a veces no, pero que lo que se pide sí sea común, porque ahí va a estar. ¿Para qué era? Vos tenés que acordarte siempre de cuál es la finalidad o por qué existe este instituto de acumulación de procesos. Para evitar que no sean sentencias contradictorias. Entonces, si la cuestión es sobre una misma cosa, no puede ser que en un proceso te digan sí, existió el accidente y fue culpa del colectivero, y en otro, que sean el mismo accidente, te digan no hubo culpa del colectivero. Eso es terrible. Pero ahí que había conexidad en que en la cuestión fue el mismo hecho, fue el mismo accidente del día tal a tal hora con el colectivo y otras 20 personas. Ahí esa es la conexidad. Si es otro accidente de otro día, son distintas personas, distintas cosas, ahí ¿para qué vas a acumular? Nada que ver. ¿Entienden? Pueden solicitarlo, esa ya lo habíamos visto, atracción, esa que me habían dicho. Bien. No, estaba mirando porque yo me olvido y no leo acá el chat. Bueno, acumulación a partir del 188, son 4 o 5 artículos nada más. ¿Alguna otra consulta sobre esto? Bueno, les voy a proponer que ya es la hora de finalizar, igual les voy a hacer una introducción al tema de universidad para los que va este tema dentro, porque hay los de teoría no y los de elementos sí. Recuerden que el material es todo lo que está en el estatuto. Vamos a ver los órganos de gobierno de la universidad y los órganos de gobierno de las facultades. Es decir, ustedes como estudiantes tienen que saber, dentro del instituto, la universidad que están estudiando, cómo deben hacer, por qué son las elecciones. Ustedes son un claustro, los estudiantes, nosotros somos los docentes, otro claustro, cómo se eligen las autoridades estudiantiles, cómo se eligen las autoridades en general, tanto de la universidad como de las facultades, y qué requisitos para poder ser autoridad, qué
características o qué funciones ejercen cada uno de los órganos de gobierno, tanto de la universidad como de la facultad, y luego vamos a ver cómo se clasifica el claustro docente, las clases de docentes que hay, etc. Está todo en el estatuto, así que si están en el campus, y si no, buscan en internet estatuto en la Universidad Nacional, pero está en el campus, y ahí van a ver todo. Les digo porque ustedes, si quieren, lo pueden ir leyendo, y la próxima clase que, a ver, esperen, no sé si les dieron el cronograma. Hay un viernes, creo que no doy yo, pero otro sí, igual no me acuerdo, doy este tema y terminamos antes del parcial, porque queda la otra semana y la otra, ¿no? Si mal no recuerdo, no tengo acá la almanaque, pero hoy es 23, sí, así que no queda tanto. Bueno, y cualquier consulta que me quieran hacer por mail, me mandan un mail, o de dónde pueden estudiar, o qué tema o algo, me mandan los que ya están estudiando para el parcial. ¿Alguna otra consulta para ahora? Este tema. Bueno, nos vemos la próxima clase y vamos viendo lo del estatuto. Hasta luego. Chao, profe. Buenas tardes.